Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar en los siguientes 30 minutos. El día de hoy vamos a hablar de energías renovables, cómo ha ido cambiando este sector y esta industria que muestra un tremendo potencial para nuestro país a nivel de empleos y mucho más. Ahondaremos en este tema aquí en Contexto. Pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y los portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantamos justamente vamos a hablar de las energías renovables. Esto es algo que ha quedado de alguna manera rezagado, de lo que no se está hablando tanto, sobre todo en estas épocas de pandemia, en lo que la principal preocupación es tal vez otra. Sin embargo, el impacto, y además tomando en consideración el libro reciente de Bill Gates sobre el impacto que pueden tener las energías renovables, vamos a tener que hablar de esto porque es central para lo que se viene a futuro. Tal vez en los siguientes 5, 10, 20 años probablemente tengamos mucha más energía que viene de fuentes renovables. Para hablar de ello se encuentra con nosotros el presidente de Energías Renovables, de la Sociedad, de Energías Renovables, Brendan Oviedo. Gracias por estar con nosotros, señor Oviedo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, definamos primero qué es exactamente una energía renovable, por qué se les denomina así y en qué se distinguen de las no renovables. Sí, bueno, las fuentes de energía renovables son, como su mismo nombre lo indica, renovable, es decir, que no son infinitas, no son finitas como por ejemplo lo son los hidrocarburos, que tienen, digamos, están limitadas en sus reservorios, en sus fuentes, y las renovables pues permiten generar electricidad de manera, digamos, sostenible, ¿no? Porque son recursos que no se agotan, ¿no? El sol siempre va a brillar, el viento siempre va a soplar, la marea siempre va a ser marea. Entonces, sí, eso. Y en el Perú, a partir de la aprobación de la ley de promoción de energías renovables, se reconocen, del 2008, el decreto legislativo 1002, se reconocen legalmente en el Perú como energías renovables la energía eólica, la energía solar, la energía mareomotriz, la energía geotérmica, la hidroeléctrica de hasta 20 megavatios y la biomasa. ¿Cuál es la última? Esa no la conocía. Biomasa. La biomasa es la energía que se genera con la combustión de residuos naturales, ¿no? Okay. Digamos, hay 3 plantas de biomasa en el Perú, 4 plantas de biomasa en el Perú. Una es de captura de metano por descomposición anaeróbica de residuos sólidos, es decir, la materia orgánica de la basura que se desecha, ¿no? Se descompone más rápidamente aplicando unos químicos y al descomponerse genera metano, que es básicamente 80% de lo que está compuesto un poco más el gas natural, ¿no? Entonces, o por ejemplo, otro de los proyectos de energía de estas plantas de biomasa es la de bagazo, que utilizan el residuo del bagazo en el proceso de la elaboración de la caña de azúcar, ¿no? En el proceso de la elaboración del azúcar en base a la caña de azúcar queda un residuo, una melcocha que se llama bagazo, y eso sí un proceso de quema que genera combustión y electricidad. Ahora, actualmente, ¿cómo nos encontramos, más allá de la situación regulatoria o de, digamos, este decreto que usted nos ha mencionado en el Perú, sí, en cuanto a energías renovables y cuánto de la energía que se produce actualmente, se importa, o no sé exactamente cuál sea la otra opción, es de fuente renovable en nuestro país? Sí. Tenemos a la fecha, regulatoriamente, tenemos un límite de hasta 5%. Antes era 5% que podía excederse, de ahí se cambió hasta, o sea, en principio el objetivo era hasta 5%,
el presidente Martín Vizcarra en, digamos, la primera conferencia internacional de energía solar que se llevó a cabo justamente en el Perú en el 2019, declaró de que el porcentaje objetivo iba a ser del 15% al 2030, pero nunca se reflejó en ninguna norma. A la fecha tenemos entre 5 y 6% del consumo eléctrico nacional provenientes de energías renovables. A la fecha han habido, para que calculen más o menos nuestro consumo, es de 7.000 y pico megawatts de potencia. Nosotros tenemos proyectos renovables no convencionales de más o menos 707 megawatts de potencia, que representan aproximadamente 19 proyectos de renovables no convencionales. Estoy excluyendo de estos a las hidroeléctricas de hasta 20 megavatios. Y todos estos proyectos se han desarrollado y se han construido en base a las licitaciones que otorgaban precios preferenciales que se condujeron en virtud a esta ley que les comento de promoción de renovables. Ahora, esa ley de promoción de renovables, porque por ejemplo lo que ha ocurrido en otros países, ¿cierto? Y se está viendo además una tendencia global hacia más energías renovables y en general procesos un poco más sostenibles, se les suele llamar. ¿De qué manera se ha fomentado estas inversiones? En otros países, por eso hacía la referencia, a veces se da subsidios de mil y un maneras distintas. En el Perú, ¿qué se está haciendo? Sí, en el Perú a la fecha no se está haciendo mucho, en realidad desde el 2015. Han habido 4 subastas renovables, la primera del 2010. Imagínate que los precios que se adjudicaron en el 2010 para la solar fueron de $221 el megawatt hora, y en el 2000 los precios adjudicados a principios del 2006 con ofertas presentadas en el 2015 ascendieron a $48. Esa reducción sustantiva de precios ha sido el resultado de esquemas de promoción de renovables a nivel mundial, que obviamente vieron un atractivo, ¿no?, en empresas productoras de turbinas, etcétera, 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 ¿no? Lo cual generó una demanda e investigación y desarrollo en el perfeccionamiento de estas tecnologías, ¿no? Entonces los precios se han reducido sustantivamente. Hace unas semanas se adjudicaron contratos en España renovables, y los precios, digamos, para la tecnología solar, estaban casi ya alrededor de los $25 megawatt hora. 25 euros megawatt hora, ¿no? Y las solares incluso un poquito menos, ¿no? El precio mínimo para la solar fue de $20 euros megawatt hora. Esto importa una tendencia muy significativa, al menos en estas dos tecnologías, la eólica y solar, que ya definitivamente incluso son mucho más competitivas que las tradicionales que tenemos en el país, que son la hidroeléctrica y la térmica, ¿no? Ahora, justamente hablando un poco de las energías renovables, particularmente de la solar, a veces había el problema del almacenamiento, ¿cierto? En general es un problema el almacenamiento, según al menos yo tengo entendido. ¿Está el Perú, digamos, preparado para una producción cada vez mayor y por ahí que hay una sobreoferta y no se sabe qué hacer con eso porque a veces se pierde? Simplemente era una de las preocupaciones que había una época respecto de algunas. No estoy diciendo que esto aplique para toda ciudad porque entiendo que las fuentes son completamente distintas unas de otras, ¿cierto? Es completamente distinta la de biomasa que la solar o la eólica. ¿De qué manera se ha avanzado en este aspecto? Correcto. A ver, las tecnologías eólicas y solares son fuentes de generación variable, ¿ok? Que básicamente generan cuando existe el recurso. La operación del sistema en este contexto está a cargo del COES, y es el COES quien debe regular
la entrada y la salida de estas tecnologías, que ya vienen operando. O sea, ya hay 7 proyectos eólicos y solares que vienen operando, ¿no? Son 7 proyectos eólicos, a ver, son 7 proyectos eólicos y son 7 proyectos solares y son 7 proyectos eólicos que ya están operando a la fecha, con lo cual la variabilidad de la generación de estos proyectos viene siendo manejada hace ya varios años por parte del operador del sistema eléctrico en el Perú, que es el COES. Definitivamente las baterías generan pues una mayor... reducen la variabilidad de la generación, dado que va a permitir que esta central continúe su generación a través de la batería o continúe su despacho al sistema a través de la batería en horas en las que no están operativas, ¿no? Que es básicamente el objetivo. En general, la masificación del uso de almacenamiento de gran escala es el tema que va a cambiar la estructura del sector eléctrico, ¿no? Dada que la naturaleza de la electricidad propiamente dicha históricamente es un recurso que nunca ha podido ser almacenado a gran escala de manera eficiente, ¿no? Económicamente eficiente, con lo cual todo lo que se producía casi instantáneamente tiene que ser consumido, ¿no? Y por eso hay un operador del mercado, del sistema, que está viendo cuánto está consumiendo el consumidor y cuánto está en capacidad de generar el generador, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir en estos momentos a una pausa, pero tal vez para la siguiente parte hay que ir adelantando la pregunta, y es digamos, ¿cuáles son las energías o en qué tipo de energías renovables es en la cual el Perú tiene una ventaja respecto de las demás? Vamos a una pausa y volvemos con más.